Ya, listo. Entonces empezamos. Como dije, el tema es intermedio tardío, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Son varias culturas. Si mal no recuerdo, la semana pasada les comenté que este periodo también, para que más o menos puedan saber qué culturas se encuentran, es el periodo de las culturas que empiezan con las letras C y H, ¿no? Con la Che. Así que eso es una forma práctica de poder recordarnos qué culturas están acá. Si se dan cuenta, en la pantalla ya tenemos tres que empiezan con Che: Chimú, Chincha, Chachapoyas. Vamos a ver más: Chancas, Chancay, etcétera. ¿Ya? La mayoría empieza con Che, excepto Chavín, porque Chavín ya hemos visto hace tiempo, ¿no? Esa es una excepción a esta pequeña reglita, ¿ya? Lo que vemos a la mano derecha es la ciudad de Chan Chan, y a la mano izquierda el símbolo de los Juegos de Lima 2019, ¿no? Que fue inspirado en un tipo de cerámica de la cultura chancay, ¿ya? Esa figurita que tú llamabas Milko en Lima 2019 está inspirado en los Cuchimilcos, que hoy día vamos a ver. Ya. Y de paso, en el quiz hay una pregunta acerca de ello. Chicos, hemos visto hace varias semanas Primer Horizonte, es la primera etapa, Primer Horizonte. Ahí se ubicó Chavín y Paracas, ¿ya? También se llama Horizonte Temprano, también se llama formativo. Luego del Primer Horizonte viene un intermedio, sería el primer intermedio, también llamado intermedio temprano, también llamado desarrollos regionales tempranos, también llamado primera regionalización, sociedades hidráulicas, porque acuérdate que Mochica y Nazca, que se ubican en este periodo, tuvieron que ingeniárselas para poder hacer frente a la escasez de agua. Debes recordar los ojos de agua de los Nazca y los canales y acueductos de los Mochica. Luego, también se llama época de maestros artesanos, porque recuerda que en esta época la cerámica llega a su mayor esplendor. Es decir, que después de Mochica y Nazca, la cerámica pierde calidad. Luego, lo que hemos visto la semana pasada, segundo horizonte, también llamado horizonte medio, también llamado imperio Huari, porque la cultura predominante como el primer imperio andino, según Guillermo Lumbreras, fue Huari. También llamado periodo fusional, porque las culturas, en especial Nazca, Huarpa y Tiahuanaco, van a hacer fusión y van a dar Huari, como lo comentamos la semana pasada. Luego del segundo horizonte viene el segundo intermedio, también llamado intermedio tardío, lo que vamos a ver hoy. También llamado desarrollos regionales tardíos, también llamado segunda regionalización. Luego, lo que se va a ver la próxima semana es tercer horizonte, horizonte tardío, llamado Imperio Inca, llamado Tahuantinsuyo. Esos tres son estados expansivos militaristas, porque como hemos visto con Huari, Huari, ¿qué le gustaba? Expandirse, guerras, conquistas, ¿ya? Y recuerda la parte militar siempre importante. Listo. Otro datito, lo que está abajo, que este periodo que vamos a ver hoy día también se llama constructores de ciudades, porque las ciudades van a ser algo común en todas las culturas de esta época. Van a haber varias ciudades a lo largo del Perú. Listo, ¿cuáles son las características del intermedio tardío? Primero, la decadencia alfarera. Profesor, ¿a qué se refiere con decadencia alfarera y textil? Es decir, la cerámica y los textiles pierden calidad. Otro dato, que las culturas de esta época prefieren cantidad, escucha bien, prefieren cantidad antes que calidad. O sea, les preocupan producir más que producir bonito, para que me entiendas, ¿ya? Preocupados más por la cantidad, por la rapidez, que por la belleza. Luego, un nuevo florecimiento regional. Como te dije, cuando te digan la palabra intermedio, a tu cabecita deben venir palabras como florecimiento y la palabra característica de esta época, regional. Por eso esta época se llama segunda regionalización.
Luego, replicación del modelo Wari. Obviamente, pero profesor, ¿por qué van a copiar a Wari? Eso es obvio, porque te acuerdas que Wari la semana pasada habíamos visto que como era un horizonte, era un tremendo bloque. Entonces Wari abarcó gran parte del territorio peruano. Y luego de que Wari cayó, ¿qué pasó? Se separó. Es por eso que esas culturas que se desprenden de Wari se llevan consigo algunas características de Wari. ¿Ya? Por eso aquí he puesto replicación del modelo urbanístico. Luego, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Que la población sigue incrementándose. Y si la población sigue incrementándose, ¿qué me hace falta? Tierras para cultivar y para que vivan, obviamente. Y como yo soy un reino chiquitito, porque si te das cuenta en el mapa, los reinos son chiquitos, no son grandes como Wari, son chiquitos. Entonces, si soy un reino chiquito, no me voy a dar abasto para mantener a mi población tanto en su vivienda como en su alimento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, ya, no me queda otra, expandirme. Y para expandirme, ¿qué tengo que hacer? Guerras. ¿Para qué? Para conquistar territorio. Es por eso que en esta época las guerras, ¿cómo fue? Algo común, algo cotidiano. Por eso los estados de esta época tienen una característica, la mayoría que son militares. Otro, mire este detalle. ¿Qué dice acá? Apogeo de la orfebrería. O sea, profesor, mientras la cerámica está de picada, o sea, está en caída, ¿qué pasa con la orfebrería? Lo contrario, empieza a subir. O sea, en esta época vamos a encontrar a los mejores orfebres, a los mejores metalurgios de toda la historia del Perú. Mientras los Mochica y los Nazca eran los mejores ceramistas, acá vamos a encontrar a los mejores orfebres, los que trabajan mejor el oro. ¿Ya? Entonces, mira lo contradictorio. Mientras que acá está la cerámica cayendo en calidad, la orfebrería, el oro, empieza a aumentar. Por eso en esta época vamos a encontrar una pieza que tú conoces muy bien, el tumi. ¿Qué más? Difusión de mitos fundacionales. Profesor, ¿a qué se refiere eso? No te preocupes, cuando veamos cultura por cultura te vas a dar cuenta que en varias de ellas voy a colocar una y otra vez fundador mítico, fundador mítico, fundador mítico, fundador mítico. ¿Por qué? Porque cada uno de estos pueblos, en su mayoría, tienen mitos fundacionales, es decir, relatos que explican cómo se originaron estas culturas. Tipo Banco Cápac y Mama Ocllo, tipo Hermano Sayer, ¿ya? Algo así. Por último, ¿qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba en Europa, chicos? En Europa estábamos en la Baja Edad Media. Profesor, ¿qué es Baja Edad Media? Es la otra parte de la Edad Media, la segunda parte, Edad Media, segunda parte. ¿Y qué pasaba en esa época? Uno, feudalismo. Eso ya te van a explicar en HU. No es tan importante que te lo sepas al revés y al derecho. Monarquías medievales, cruzadas, renacimiento urbano comercial y la crisis de la Edad Media. ¿Ya? La crisis de la Edad Media. ¿Qué es crisis de la Edad Media, profesor? Yo lo llamo la trilogía mortal, porque en esa época se unieron pestes, como la pandemia que estamos viviendo ahora, hambruna, o sea, crisis del campo, no había alimento, cuidado con sus micros, chicos, y guerras. ¿Ya? O sea, imagínate, por un lado tengo enfermedad, por otro lado no como bien, y por otro lado hay guerras. Entonces, por todo lado, ¿qué hay? Muerte, muerte, muerte. La trilogía mortal. O sea, imagínense que en esta época que estamos en pandemia, no solo estemos en pandemia, sino no hay alimento. Y encima estemos en guerra. O sea, eso es una situación pues caótica. Y así vivía la Europa de esa época, de finales de la Edad Media. ¿Ya? Listo, entonces estas son las características de esta época, ¿ya? Recuérdatelo bien, ¿por qué? Porque si mal no recuerdo, hay dos preguntas de examen de admisión que tienen que ver uno con esto y otro con esto, ¿ya? Uno con eso y otro con el otro. Y así que esas dos que he subrayado, acuérdate bien.
Ya, listo, ya estamos. Vamos a seguir, ¿ya? Cualquier consulta por el chat. No usen el micro por ahora. Ya. Cultura chimú, la primera que vamos a ver. ¿Dónde se ubicó, profesor? En la costa norte. ¿Ya? ¿Dónde inició Chimú, profesor? Acá, en La Libertad, en Chanchán. Y luego se fue al norte, se expandió al norte, llegó hasta Tumbes. Y luego se expandió hasta el sur, llegando hasta Lima. O sea, profesor, comenzó chiquito y luego se convirtió en un reino poderoso y grande. ¿Ya? Por eso los incas no lo van a conquistar fácilmente. Ah, ya, acá hay otro detalle que me estoy olvidando. Recuerda que luego de todas estas culturas que vas a ver hoy día, la próxima semana que nos toca, incas, es decir, para que surja el imperio del Tahuantinsuyo, ¿qué tuvo que pasar? Que los incas tuvieron que conquistar todos los reinos que vamos a ver hoy día para unirlos a su territorio, ya sea violentamente o ya sea pacíficamente. Profesor, ¿cómo fue con Chimú? Violentamente, con guerra. ¿Ya? Listo, costa norte, entonces recuerda, inició en La Libertad, se expandió por el norte hasta Tumbes y por el sur hacia Lima. Tuvo una capital, la ciudad de Chanchán, que dicho sea de paso, dato curioso, ciudad de barro más grande del Perú antiguo, del Perú prehispánico, y que está cerca de la ciudad de Trujillo, ¿ya? Esa fue su capital, la ciudad de Chanchán. Y la ciudad de Chanchán tiene palacios dentro de sí. Ahorita vamos a ver una infografía donde está bien detallado, ¿ya? Y ahí te voy a explicar por qué hay varios palacios. Eso tiene que ver con un pensamiento que luego los incas lo van a replicar dándole ciertas diferencias. En su política, ¿qué tipo de Estado fue? Militarista. Recuerda esa palabra, militarista. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué militarista? Recuerda lo que te dije hace un rato. ¿Qué hubo en esa época? Guerra. Como la gente seguía creciendo, 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 la población crecía, 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 ¿qué necesito? Tierras. Pero como soy un reino chiquito, necesito expandirme. Y para expandirme, guerra, conquista. La sociedad era clasista, como todas las sociedades de la época. Habían clases sociales, unas más importantes que otras. La sociedad era guerrera, aristócrata y jerarquizada. Ya, ahorita vamos a ver la pirámide. Ahí está el costadito, la pirámide social. Ya. ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo empezó Chimú? Según los chimúes, según sus relatos legendarios, mitológicos, o sea, ficticios, fantásticos, su primer gobernante fue Takainamo. Y acá está, en la imagen que ves abajo, Takainamo, un personaje mítico que vino del mar, llegó a las costas de la Libertad y fundó una ciudad llamada Chanchán y de ahí empezó Chimú. Eso es el mito fundacional. Por eso te dije que en esta época, ¿qué aparecen? Mitos fundacionales. Ahí está la explicación. Ya entonces, Takainamo fue el primer gobernante mítico, así como Manco Cápac para los incas, de Chimú. Luego de Takainamo vinieron su hijo y su nieto. Huacricaur fue su hijo y Ñansempico fue su nieto. ¿Y qué hicieron ellos, profesor? Ellos consolidaron la presencia chimú en el valle Moche, ¿ya? Es decir, conquistaron a los otros pueblitos que estaban en ese valle, para que ellos sean los auténticos reyes de esa zona. Pero todavía seguían siendo un reino chiquito. ¿Quién logró que Chimú pasase de ser esta cosita que te dibujé acá a ser esa cosota? Fue el siguiente, Michancamán. Él fue el gran conquistador. Gracias a él, Chimú se alargó para arriba y para abajo y dejó de ser una pequeña alberjita en el mapa del Perú. ¿Ya? Lideró la resistencia de la ciudad. Esto fue como el aspecto negativo, ¿no? Por un lado fue un gran conquistador, pero por otro lado, perdió frente a los incas, tristemente. Él fue el último rey Chimú, el último Chimu Cápac, como lo decían los incas, Chimu Cápac, así llamaban a los reyes Chimú, Chimu Cápac. ¿Ya? Entonces, él lideró la resistencia de la ciudad frente al asedio inca. Lo que pasaba era que los incas estaban en pleno proceso expansionista, los incas estaban expandiendo.
Y cuando se expandieron, de pronto se encontraron con un pueblito que ya se había vuelto grande, los Chimú. Entonces, ¿qué hicieron los Chimú? Vamos a hacerle el pare. Acá, nada, los incas seguían. Acá, nada. Entonces, ¿qué hizo Michancamán? No, yo no me voy a dejar vencer, porque ya Tupac Yupanqui, que fue el que los conquistó, ya había enviado mensajeros para que le digan a Michancamán, oye, ríndete o derramamos sangre. ¿Ya? ¿Quieres la vía pacífica o quieres que muera gente inocente? Y Michancamán, como era todo un personaje valiente y conquistador, no quiso y simplemente dijo, prefiero la guerra. Entonces los incas vinieron, avanzaron, avanzaron y avanzaron, y de pronto se encontraron que Michancamán dijo, me voy a encerrar en Chanchán. Si los incas quieren conquistarme, que me saquen de Chanchán. Yo voy a meterme acá. Entonces, ¿qué hizo Michancamán? Se refugió en Chanchán. Y los incas simplemente, ¿qué hicieron? Vamos a rodearlo. Y no solo lo vamos a rodear, sino que como sabemos que la ciudad de Chanchán está casi en un desierto y que se alimentan por medio de acueductos, o sea, ellos en realidad no tienen un río ahí tan cerca para tener agua. Ellos se alimentan por canales. Entonces, como sabemos que se alimentan por canales, vamos a cortarle sus canales. Lo cortamos, entonces Chanchán está rodeada y sin agua. ¿Qué le queda al gobernante? Simplemente, lo siento, me rindo, me han ganado. De esa manera, los incas conquistaron el reino de Chimú, ¿ya? Por la vía violenta. Tuvo que haber guerra. ¿Quién los conquistó? Como dice ahí la diapositiva, Tupac Yupanqui. ¿Y quién fue el último rey? Chimú Michancamán. ¿Ya? Profesor, ¿qué pasó después de la guerra? Lo que pasó después es que llevaron prisionero a Michancamán al Cusco y también llevaron a alguien más, a unos hombres que sabían cómo trabajar bien el oro. ¿Para qué? Para que esos hombres trabajen para el Inca y le fabriquen oro para embellecer el Templo del Sol. ¿Ya? Entonces, también transportaron orfebres chimú. Por si acaso, chicos, los chimú también fueron grandes orfebres, pero los sicán les ganaron. Pero los dos son considerados los mejores orfebres, pero más se considera sicán. ¿Ya? Listo. Entonces, terminamos esta diapo con la pirámide social. A la cabeza estaba el rey, llamado Chimu Capac, o también llamado Siequich. Luego estaba un jefe regional, llamado Alaec. Luego un jefe militar, por eso es un estado militarista. Luego tenemos Pilska, comerciante, y ahí tenemos otras palabritas. ¿Ya? Esto no es tan importante, tan relevante que te aprendas, ¿no? Lo más importante es que sepas cuál fue su capital, dónde se ubicó y básicamente cómo se desarrolló la conquista del reino Chimú. Miren, ahí está la ciudad, ya ahí está un plano de la ciudad. Ese es Chanchán. Esto que ves acá arribita es el plano de la ciudad. Y si te das cuenta, la ciudad está compuesta por varios palacios. Esas cositas rectangulares que tú ves ahí, que tienen nombres, Gran Chimú, Bandelier, Ule, Esquier, etcétera, etcétera, son palacios o ciudadelas. Lo que pasaba, chicos, en esa época de los Chimú era lo siguiente. Cuando un rey Chimú moría, el palacio de ese rey no pasaba a su hijo, sino que su hijo tenía que construir su propio palacio, conseguir su propia familia y empezar de cero. Así era en Chimú. Por eso en la diapositiva que está atrás les puse una frasecita, herencia partida o dual. Profesor, ¿a qué se refiere eso? A que cuando el papá muere, el papá no te da ni su casa, ni sus bienes, ni herencia, nada. Tú mismo te las tienes que ver por cuenta propia. O sea, el nuevo rey que iba a suceder al monarca muerto tenía que construir su propio palacio, tener sus propios sirvientes, tener sus propias tierras. Eso fue otra de las causas por las cuales Chimú tuvo que expandirse, porque cada gobernante tenía que conseguir sus propias tierras. Profesor, pero el monarca ya había morido, ya había muerto.
¿por qué había la necesidad de que el otro haga las cosas por cuenta propia? Ah, ya. Lo que pasa es que la casa del monarca muerto no pasaba al hijo, sino pasaba a la familia, a la esposa, a los familiares más cercanos del Inca. El hijo tenía que vérsela por cuenta propia. Algo parecido pasó con los incas, por si acaso. Ya, algo parecido. Bueno, ahí está Chan Chan. Esto, por si acaso, de acá es uno de los tantos palacios. Y mira cómo es su estructura, una estructura interesante, ¿no? Con muchos ahí caminos, parece casi un laberinto caminar por ahí, ¿ya? Y lo interesante, chicos, es que es tan grande que solo tiene una pequeña entrada. Tú solo puedes entrar por ahí, porque todo lo demás es muro, 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 muro. Esa es la ciudad de barro más grande del Perú antiguo. ¿Cómo fue la economía de Chimú? Acá, chicos, tres cosas principales que hay que acordarnos, que son las que están en las imágenes. Uno, que los Chimú utilizaron para comerciar las hachitas de cobre que ves ahí, las hachitas de cobre. Segundo, para pescar utilizaron los caballitos de totora. Y tercero, utilizaron estas chacras hundidas, llamadas huachaques, ¿ya? Acá está, chacras hundidas o huachaques, para aprovechar el agua de qué? Del subsuelo. Y de esa manera cultivar totora. Esto te lo expliqué hace clases pasadas, ¿ya? ¿Para qué servían los huachaques principalmente? Para cultivar totora. ¿Y para qué utilizaban la totora? Para el caballito de totora, con el cual pescaban artesanalmente, ¿ya? Entonces, economía Chimú resumida en tres frases. Uno, comercio, hachitas de cobre. Dos, pesca artesanal, caballitos de totora. Y agricultura, hay que ganarle tierra al desierto. ¿Cómo? Construyendo huachaques. ¿Listo? Nada más. Hoy día voy a hacer violento las cosas. Vamos a ver. Cerámica. La cerámica tuvo influencia de tres culturas. Sicán. Profesor, ¿por qué Sicán? Porque como vamos a ver más adelante, los Sicán realizaban su cerámica con colores oscuros. Ah, mira, qué linda coincidencia. Los Chimú también tenían cerámicas oscuras. Los Wari utilizaban moldes para hacer más cantidad de cerámica en menor tiempo. Uy, qué coincidencia. Los Chimus también utilizaban moldes. Y por último, los mochica. ¿Te acuerdas de los mochicas, no? Sobre todo los huacos eróticos. ¿Qué hacían? Cerámica escultórica. Profesor, esto también se parece a los mochicas, ¿sí o no? Cerámica escultórica. Acá veo un hombre, acá veo a alguien que está en su caballito de totora, ¿no? Esa es una representación de un hombre pescando. Veo un pez. Entonces, ¿qué característica tiene esa cerámica? Escultórica, mochica. Por eso tiene la influencia de los tres, ¿ya? ¿Qué más? Monócroma. Claro, profesor, es tan pobre la cerámica que solo tiene un color, monócroma. ¿Y qué color predomina? El color negro azabache, principalmente. ¿Y qué más? Es utilitaria, porque utilizaban moldes. Profesor, ¿qué significa utilitaria? Lo que te dije al inicio de la clase. Me gusta más producir en cantidad que producir belleza. Prefiero cantidad, rapidez antes que belleza. Eso es utilitario. Y por último, ¿qué destacan los huacos silbadores? Profesor, ¿qué es un huaco silbador? Se llama así porque cuando tú echas el líquido en esa cerámica, silba, produce sonido. Por eso se llama huaco silbador, ¿ya? Y los huacos dobles, ¿no? Porque son huacos de cuerpo doble, ¿ya? Puedes pasar un plano de simetría que corte justo a la mitad a los huacos. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Listo, arquitectura. Profesor, ¿qué utilizaron en la arquitectura para hacer chan chan? Adobe, adobe de varios tamaños y formas. Y lo interesante es que Chan Chan en sus paredes tiene decoración. Y acá están las decoraciones, chicos. Miren, por ejemplo, acá tenemos seres antroposomorfos, o sea, que tienen forma tanto de animal como también humana. Acá tenemos algo interesante. ¿Ustedes logran descifrar qué son esas cositas que están ahí adentro? A ver, escriben en el chat. ¿Qué son esas cositas? ¿La logran ver? ¿Qué son?
Peces, muy bien, ¿no? Exacto, peces. Uy, qué coincidencia, los chimús estaban frente al mar. ¿Habrá sido una coincidencia? Claro que sí, ¿no? Entonces vemos que el mar está siempre presente. Profesor, ¿cuáles son los dibujitos más frecuentes? Son dos, peces, como tú me has dicho, y aves. ¿Ya? Estas de abajo, por ejemplo, son aves, ¿sí o no? Claro. Entonces, esos son los dos dibujitos más frecuentes. Dibujar peces y aves. Profesor, ¿por qué? Chimú está en la costa, frente al mar y con las aves marinas. ¿Ya? Y hay datos curiosos, ¿no? ¿Cuáles son los edificios más importantes? Primero está Chanchan, como la capital, obviamente. Luego está una fortaleza, ¿no? Llamada Paramonga, y otras construcciones no tan importantes como Apurlec y Tucumán, ¿ya? Principalmente, ¿cuál? Está Chanchan y Paramonga. Ya. Y con esto terminamos. No te asustes, por favor. No te asustes con la imagen que acabo de poner abajo. ¿Ya? Profesor, no es bueno el infanticidio, no es bueno matar niños. Bueno, los chimús lo hacían. Primero, vamos con algo sencillo, con algo suavecito. Textilería. ¿Qué utilizaban los chimús para fabricar sus textiles? Algo inusual, algo particular de ellos y algo bonito también. Utilizaban plumas exóticas provenientes de la selva, principalmente de un ave, guacamayo. Acá ves las plumas, ¿no? Estas plumas celestes, bien bonitas, ¿no? Eso decora el textil y lo hace mucho más bello. Esa es una característica, el arte plumario chimú, como se dice. Y acá viene lo fuerte. A ver, vamos a empezar primero con esto. Ya. ¿Te acuerdas que hace semanitas habíamos visto a los mochicas, sí o no? Y cuando te hablé de los mochicas, te dije que su principal dios era Ayapaec, el degollador. Y que también habían otros dioses, como la luna, el mar, el sol. Entonces los mochicas, ¿qué eran? Politeístas. Pero luego vino el dominio Wari. Luego vino Wari para poner las cosas en orden. Y Wari propuso un dios que esté por encima de todos, llamado Wiracocha. Pero luego de que Wari cayó, vino otra cultura regional. Vino Chimú. Claro que sí, vino Chimú. A poner el orden, sí o no, Chimú. Entonces, ¿qué es Chimú? Desde el punto de vista de la religión, Chimú es un renacimiento mochica. ¿Por qué? Porque ese politeísmo de los mochica volvió a resurgir. El renacimiento del panteón, de todos esos dioses mochica. Todos esos dioses mochica que habían, entre comillas, muerto, vuelven a resucitar. Renacen, ¿ya? Y uno de esos dioses que renace y se vuelve una de las divinidades más importantes de los Chimú es la luna, llamada Si. Así se llamaba la luna, Si. Como ese monosílabo que estudias en lenguaje, el monosílabo condicional, sí, así. ¿Ya? ¿Qué dios representaba? La luna. O sea, los mochica adoraban a la luna. Por si acaso los mochica creían que la luna tenía mucho más importancia que el mismo sol. Lo contrario a los incas, ¿sí o no? Para los incas no, el sol, el padre, el dios sol, ¿no? Nuestro padre, el padre de los incas. Ya. Otra cosita importante, lo que hemos visto hace un ratito, que los mochica practicaban el culto a los muertos. Claro que sí. ¿Qué hacían con el monarca que había muerto? No, profesor, lo tiraban por ahí, lo enterraban simplemente. No, le hacían todo un escenario de sacrificios, sacrificaban a sus esposas, ponían cerámicas por ahí. Y lo interesante, chicos, es que toda esa ceremonia no la hacían una vez, sino que, por así decirlo, lo iban actualizando. Cada cierto tiempo volvían a hacer esa ceremonia, como si el monarca muriera una y otra vez. Pero nosotros sabemos que el monarca solo muere una vez, pero para los mochica era necesario hacer esta ceremonia ritual, funeraria, una y otra vez. Por eso cada monarca tenía su propio palacio. ¿Y qué tenía que hacer su hijo? Construir su propia casa. Bueno, esto es lo que ya les mencioné. Y bueno, acá viene la parte fuerte, ¿no? En los últimos años, en el 2018 y el 19, se encontraron en Huanchaco, ya en Huanchaco, La Libertad, cerca de Chanchan, mira qué coincidencia, cerca de Chanchan,
Primero, en el 2018, 56 niños sacrificados enterrados en un lugar llamado Pampa La Cruz. Primero. Luego, meses atrás se habían encontrado 140 niños sacrificados, enterrados y junto a 200 llamas jóvenes en Huanchaquito, un lugar cerca de ahí, en el 2018. Y el próximo año se encontraron 227 niños sacrificados. Profesor, ¿de qué me está hablando? Tanta cantidad sacrificaban. Lo que se propone, ¿no? Hay varias teorías acerca de esto, de por qué lo hicieron, por qué sacrificar tantos niños. Algunos dicen que lo hicieron como una ofrenda para los dioses. Lo que pasaba es que, de acuerdo a los datos del carbono 14, de acuerdo a las investigaciones, la muerte de estos niños coincide con un fenómeno del niño. O sea, imagínate, los mochicas sacrificaron a los niños justo cuando estaban sufriendo las catástrofes de un fenómeno del niño. Entonces, ¿qué dicen los arqueólogos? Ya, seguro lo más probable es que estos niños hayan sido ofrendas, ¿para qué? Para apaciguar a los dioses, para que se calmen los dioses, para que los dioses que están ahí molestos, que están airosos, que están iracundos, se calmen con estos niños sacrificados. Y si te das cuenta, no solo sacrificaron niños, sino también camélidos, llamas jóvenes. ¿Ya? Por eso los mochica son considerados, inclusive la National Geographic financió estos trabajos, sobre todo el de los 140 niños y las 200 llamas jóvenes. ¿Por qué crees que acá, en esta imagen, quizás no lo logras ver? Ahí está el símbolo de la National Geographic. O sea, es algo que impactó a nivel mundial, encontrar tanta cantidad de niños sacrificados, ¿no? Y bueno, esa es una reconstrucción, ¿no? De cómo pudo haber sido esa época. Y lo que comentan es que los niños posiblemente hayan sido sacrificados como se sacrificaba en el imperio azteca. ¿Cómo era? Sacándoles el corazón. ¿Por qué? Porque en muchos cadáveres han encontrado en el hueso del esternón cortes, como para decir que están sacándole el corazón, latiendo al niño. Bueno, mejor no comento más. También han encontrado que entre el Chan Chan y este lugar han habido pisadas y también en el pie de los niños han habido huellas de arena. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? De que posiblemente antes que los sacrificasen, primero partieron de Chan Chan, como toda una ceremonia, como si fuera la procesión del Señor de los Milagros. Partimos de Chan Chan y nos vamos al Huanchaco para que te maten. ¿Ya? Entonces, esto es algo que resalta en los mochica, es algo, un récord, por así decirlo, pero no tan feliz, ¿sí o no? Es un récord un poco sangriento. Bueno, cultura chincha. Ubicación, costa sur. ¿Ya? Costa sur. Profesor, ¿dónde se ubicaban los chimú? Los chimú estaban acá, por si acaso, costa norte. Los chincha están acá, costa sur. Descubridor, Maxule. Capital, Tambo de Mora. Sociedad clasista, ¿ya? Era clasista. La política. Se dice que el gobernante, los chimú, ¿cómo se llamaban? Chimucapac. Estos de acá, Chincha y Capac. Así lo llamaban los incas, Chincha y Capac. Profesor, ¿y por qué puso esto? Transportado en literas. Lo que pasaba, chicos, es que, voy a poner lo siguiente, los chincha, a diferencia de los chimú, no prefirieron la guerra, sino que cuando los incas vinieron y les dijeron, queremos conquistarlos, ¿qué quieren? ¿Guerra o se someten pacíficamente? ¿Qué dijeron los chincha? Brazos arriba, nos sometemos pacíficamente a tu conquista. Entonces, los chincha, a diferencia de los chimú, prefirieron ¿qué cosa? La paz antes que la guerra. Es por eso que el Chincha y Capac, como optó por esa opción, conservó sus privilegios. Y uno de esos privilegios que le otorgaron los incas fue ser transportado en literas. Y profesor, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué?
porque el máximo gobernante del imperio inca también era transportado en literas. O sea, el inca, el propio inca también era transportado en literas. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Que el Chinchay Cápac podría estar a la misma altura del máximo gobernante del Tahuantinsuyo. Posiblemente. Y los cronistas españoles que cuentan, que relatan sobre la captura de Atahualpa en la plaza de Cajamarca, dicen que cuando ingresó el Inca a la plaza, recuerden que la plaza estaba desierta porque los españoles estaban ahí escondidos detrás para realizar un ataque sorpresa. Cuando entraron, dicen que los españoles vieron 2 hombres siendo transportados en literas y no sabían quién era el Inca. Y profesor, ¿de quiénes se habrá tratado? Ah, ya supondrás de quién. Por un lado estaba Atahualpa y por otro lado estaba el Chinchay Cápac. Por esa anexión pacífica, el Chinchay Cápac conservó sus privilegios. Ya, vamos a ver qué pasó con los Chincha. En primer lugar, al igual que los Chimú, utilizaron adobe para construir. Pero mira lo interesante, ¿te acuerdas de la cultura Lima? La cultura Lima era así, el dibujito. Los adobes eran así, chiquititos, flaquitos, y mira cómo utilizan el adobe acá. Tremendos bloques. Por eso se llama la técnica del adobón o tapial. Mientras que en Lima la técnica que se utilizó fue adobito. ¿Ya? Lima, técnica de los adobitos. Chincha, técnica de los adobones, por el tamaño de los bloques de adobe. En economía, chicos, la principal actividad económica de casi todas las culturas que hemos visto siempre ha sido la agricultura. Los Chincha no fueron la excepción, su actividad principal fue la agricultura, pero algo por lo cual los recordamos siempre a los Chincha es por el comercio. Yo creo que ya están en Fenicios en HU. Los fenicios en HU, en Historia Universal, ya también son recordados por esta característica, por ser grandes comerciantes. Y los Chimú, con los Chincha pasa lo mismo. Ay, me paro confundiendo. Con los Chincha pasa lo mismo. También son considerados los más grandes pescadores, comerciantes y navegantes del Perú antiguo. Y profesor, ¿por qué destacó tanto su comercio? Porque fue triangular. Acá te lo explico. Acá está el mapita. Su comercio se llamaba la ruta del Espóndilus. ¿Y por qué era triangular, profesor? No entiendo. Vamos a hacer geometría. No, profesor, ¿no era HP? Y ahí está. ¿Por qué se llamaba triangular? Porque unía 3 puntos. Unía Chincha con el Ecuador y con Puno. Y de esa manera, ¿qué se formaba? Un triángulo, ¿sí o no? Ahí está el triangulito de verde. Por eso se llama comercio triangular. ¿Por qué? Porque de Chincha viajaban al Ecuador para extraer estas conchitas que ves acá, que están en grande. Esas conchitas que valían oro en Perú se llamaban espóndilus. O sea, imagínate que la concha ahorita fuera el dólar, que está tanto subiendo. Algo así. ¿Ya? Entonces, iban al Ecuador para extraer esas conchas llamadas espóndilus. Y para ello, obviamente, tenían que tener grandes embarcaciones, ¿sí o no? Esas conchitas eran traídas a Chincha y también se las transportaba al altiplano. ¿Y por qué viajaban al altiplano, a Tiahuanaco, a toda esa zona de la meseta del Collao, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué viajar tantos kilómetros? Lo que pasaba es que en Tiahuanaco habían principalmente 2 cosas que les importaba. Primero, la lana de auquénido, ¿sí o no? Acuérdate que en la meseta del Collao lo que abundan que son camélidos sudamericanos, llama, alpaca, etc. Y también en Tiahuanaco trabajan muy bien esta aleación llamada bronce. Entonces de Tiahuanaco extraían lana y bronce. ¿Y del Ecuador qué extraían? Del Ecuador extraían la conchita espóndilus y algunas esmeraldas también, ¿ya?
Por eso se llama comercio triangular. Unían 3 puntos. El Ecuador, Chincha y Puno, o el altiplano. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debes recordar con los Chincha. Y si mal no recuerdo, hay una pregunta en las tantas evaluaciones que he hecho. Ya no me acuerdo ni qué pregunta he hecho. Sí, todavía el trueque existe, pero en los rincones más alejados del país. ¿Ya? Recuerda que el trueque es comercializar producto por producto. ¿Ya? Así que tú también puedes hacer trueque cuando intercambias un producto con otro producto, sin utilizar moneda. Eso es el trueque, por eso se llama intercambio directo, sin utilizar moneda. A veces en el colegio nos intercambiábamos las cosas, eso también podría ser trueque, ¿por qué no? ¿Ya? Porque o utilizabas moneda. Siempre que intervenga la moneda, ya no es trueque, ¿ya? Pero ya la moneda, pues, la moneda actualmente está difundida, pues, a lo largo del Perú. Quizás en las comunidades más alejadas, perdón, en lo profundo del bosque, en lo profundo de los Andes, todavía se practique. Pero ya de forma generalizada la moneda es algo recontrautilizado, ya recontrautilizado. Ah, ya, ¿cómo se llamaban las culturas? Perdón, la silla del Inca, se llamaba litera. Está en la diapositiva anterior. Está en la diapositiva anterior. Se llama litera. ¿Para qué utilizaban las conchas? Tenían un significado religioso. ¿Ya? Inclusive, chicos, cuando vimos Chavín, en Chavín también les puse la imagen de la concha Spondylus. Era como un tipo de ofrenda para los dioses. O sea, tenía todo un significado. Era como valer oro, oro en tus manos. Tenía un significado bien religioso, bien mágico. Ya, ese era su significado. No pienses otra cosa que por sus puntitas les agradaba, por su colorcito, no. Era más que todo como una ofrenda para los dioses, un significado bien religioso. Eso era el por qué extraerlo de esa zona. Y solo existía ahí. Por eso tenían que viajar tan lejos. Porque recuerda que el norte es un mar cálido, es un mar caliente. Y en ese mar cálido abundan este tipo de muestras, ¿ya? Como el espondilus. Uy, ya, un ratito. Vamos a borrar esto. Ya está. Listo. Profesor, ¿terminamos con la cultura chincha? Sí, vamos terminando. Uy, la hora se ha avanzado rápido. Ya. En cerámica, miren, voy a ser muy directo en esto. Cerámica, acá está la cerámica, profesor. ¿Qué destacó en cerámica? Esto que he encerrado se llaman jarras. ¿Ya? Jarras. Eso fue algo característico de los chincha. Profesor, descríbame esa jarra. Como tú puedes ver, tiene cuerpo globular, tiene un cuello largo y tiene un asa. ¿Ya? Y también, si puedes ver bien, es polícroma, a diferencia de la cerámica chimú, que era monócroma. Religión. En religión destacan dos dioses, Chincha y Camac, era el dios principal. No confundas, por favor, Chincha y Camac con Chincha y Capac. Se diferencian en la parte final. Uno es Capac y el otro es Camac. Ya no confundas. Y otra diosa importante era Urpihuachac. Era la diosa de las aves y los peces. En la separata en el libro de Quinto Uni y de Quinto San Marcos, si no me equivoco, se repite la misma pregunta, que te hablan de esa diosa, que te hablan cuál fue la diosa de las aves y los peces. La respuesta sería Urpihuachac. Una pregunta bien directa. Luego, silografía. Profesor, esa palabrita nunca la vi en mi vida. Acá está el significado. Silografía significa trabajar con la madera. ¿Y qué hicieron los chincha, profesor? Esto que ves acá. O sea, mire el nivel de detalle. Esto es como si fuera un palito de escoba. Y esto que ves tú acá, esos hombrecitos, esas líneas, todo ese nivel de detalle, solo lo hicieron acá, en esta cosita chiquita de ahí. O sea, imagínate cuán minuciosos, cuán detallistas tuvieron que ser para hacer esas pequeñas cositas, esas pequeñas formas que tú puedes ver ahí. Entonces, esto fue algo en lo cual los chincha destacaron muchísimo. En sus remos ceremoniales, así se llamaban, remos ceremoniales.
Metalurgia. En metalurgia destaca esto, chicos. Tanto que se habla de la cirugía de la nariz, los vasos narigones. Y ya te imaginarás por qué se llaman vasos narigones, ¿no? Acá está la vista lateral del vaso. Y mira qué sobresale. Ahí está el porqué de su nombre, vasos narigones, fabricados en base a oro, plata y aleación de oro y plata con cobre. Listo, sigamos. En textilería destacan estos personajes que tienen como manos de cangrejo, por eso hemos puesto personajes acangrejados. Vamos con una cultura selvática. Si te das cuenta, hasta ahora no hemos visto una cultura selvática. Chachapoyas marca ese punto de inflexión. Ubicación, Selva Norte, entre los departamentos de Amazonas y San Martín. Su capital fue Cuelap. Ya, acá está la estructura de Cuelap, una vista panorámica. Luego, obviamente, esta zona, llamada la Selva Alta, ya te lo van a explicar en geografía, es una zona muy accidentada. Por eso se dice que es una zona de difícil acceso. Por lo tanto, al ser una zona de difícil acceso, ¿qué va a pasar con los chachapoyas? Van a estar prácticamente en aislamiento, como estamos ahora, en casa, aislados, no podemos salir. Igual los chachapoyas vivían prácticamente en las montañas, donde no era fácil acceder. En arquitectura construyeron grandes fortalezas como Cuelac y el Gran Pajatén, y también depósitos circulares llamados chulpas. Profesor, ¿y cómo surgieron los chachapoyas? Lo que se dice es que un grupo de pobladores de la sierra migraron a la selva, se adaptaron y dieron origen a los chachapoyas. Su principal actividad fue la agricultura, como todas las culturas, como casi todas, porque no todas siguieron ese mismo patrón, pero casi todas fueron agrícolas. Profesor, ¿qué me debo recordar de la cultura chachapoyas? Estas tres cositas que te puse en las imágenes. Esta cosita de acá que parecen hombrecitos colgados en las paredes, llamados pinchudos. Estas casitas, que no son casitas porque dentro tienen cuerpos muertos, que se llaman mausoleos. Y estos, que también son tumbas, pero tienen forma de hombre. Ya no son casitas, ahora tienen forma de hombre, forma de humano, llamados purunmunchos, acá está el nombre, acá abajito, o sarcófagos de Carajía. Esas tres cositas, pinchudos, mausoleos y purunmunchos o sarcófagos. Y acá está, bueno, acá está una imagen para que te des cuenta más o menos de cómo eran los purunmunchos, ¿no? Mira, arriba tenía un cráneo que coronaba a esta escultura, dentro tenían obviamente el cuerpo del muerto en posición fetal, ¿no? Posición flexionada, y habían diferentes tipos de purunmunchos. El más bonito obviamente era este, el más grandecito, pero también habían purunmunchos como que medio deformes, sí o no, mira estos, con la cabeza en cualquier lado, sin cabeza, un simple bloque, ¿ya? Iba evolucionando. Sigamos, cultura chancay. ¿Dónde se ubicó la cultura chancay, profesor? En Lima, costa central, capital, Pisquillo Chico. En cerámica destaca esto que ves acá y que te mostré al principio. Los Juegos de Lima 2019, los panamericanos y parapanamericanos, se inspiraron en esta escultura que ves acá, los cuchimilcos. Son unas pequeñas estatuillas humanas, tanto masculinas como femeninas, que están desnudas y con los brazos abiertos. Ya, esas son sus características. ¿Cómo se llama eso, profesor? Cuchimilco. Otro en lo cual destacaron son los barrigones o chinas, que ves acá. Ya sospecharás por qué se llama barrigón, ¿no? Tremenda bola que tienen ahí, ¿ya? Son globulares esas cerámicas, mientras que los cuchimilcos tienen forma un poquito más humana. Y también, profesor, ¿hicieron Barbies? No, hicieron unas muñecas a base de textiles, ya unas pequeñas muñecas llamadas muñecas chancay, que no eran para nada Barbies, por si acaso. Eran como una especie de protectoras, acompañantes de los fardos funerarios, o sea, de los cuerpos de los fallecidos.
Ya tenían un significado mágico religioso. Sigamos. Profesor, ¿qué pasó con los Tiahuanaco? Los Tiahuanaco también cayeron, y cuando cayeron, en su lugar aparecieron estos reinos que ves ahí, llamados los reinos aymaras, que en el título yo he colocado su sinónimo, las culturas del frío. ¿Dónde se ubicaron? Obviamente, donde Tiahuanaco, el altiplano. Chicos, escúchame bien, acá está la excepción a la regla. ¿Cuál fue la principal actividad económica de los aymaras? Listo, profesor, usted me dijo que siempre era agricultura, agricultura, menos 200 puntos en el examen. No es la agricultura, es la ganadería. ¿Ya? Esto es como una excepción a la regla. Hasta ahora todas las culturas son agricultura, agricultura, agricultura. Solo en los Chincha un poquito el comercio. Pero acá la principal actividad es la ganadería de camélidos. ¿Ya? Nunca te olvides. Ya, vamos a ir con lo más importante. Acá destacan dos culturas, los Lupaca y los Collas. ¿Ya? Los Lupacas y los Collas. Esas dos culturas destacan y son las más estudiadas. Los Collas tienen como capital Hatuncoya y los Lupaca tienen como capital Chucuito. ¿Y por qué destacan los Lupaca? Porque se organizan de acuerdo a la dualidad. Ya, esto lo vamos a ver con los incas. Los incas creen en la dualidad, es decir, que en el universo siempre van a existir dos cosas que se oponen y se complementan a la vez. Ejemplo, macho-hembra. ¿Son opuestos, sí o no? ¿Son antónimos? Claro que sí, pero se complementan. Blanco-negro, el yin y el yang, que son antónimos, pero se complementan. Eso es dualidad, dualismo. En eso creían los incas y también creían los aymaras. Profesor, ¿qué más me debo recordar de los aymaras? Que ellos construían, pregunta de examen de admisión de UNI, construían torres funerarias para enterrar a sus muertos. Profesor, ¿cómo se llamaban esas torrecitas hechas de piedra? Llamadas chulpas, no te olvides ese nombre. Las chulpas de Siyustani son las más famosas. Idioma aymara, dios Tunupa, el dios de los volcanes. Sigamos. Esperemos acabar 3:30. Cultura huanca, ubicación, Sierra Central. ¿Dónde se ubicaron, profesor? En Junín. Ahí principalmente, en el valle de Mantaro. Capital, Siquillapucará, o actualmente conocido como Tunanmarca. Ya, acá escúchame bien. Esta palabrita no te expliqué nunca en mi curso, pero ahora te lo explico. En simples palabras, ¿qué es una pacarina? Es el lugar de origen de una cultura. Eso es en simples palabras. ¿De dónde salió esa cultura? Eso se llama pacarina. ¿De dónde nació la cultura? Pacarina. Por ejemplo, de acuerdo a los mitos de los incas, ¿de dónde nacieron los incas? Del lago Titicaca, porque de ahí salieron Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿sí o no? Claro, eso sería su pacarina, su lugar de origen, para que te des una idea. ¿Y cuál era la pacarina de los huancas? Guaribilca. Otra cosita, el dios Huayayo Carhuancho. Y acá está la imagen de ese dios, el dios Huayayo Carhuancho. Así se llamaba su dios nacional. Huayayo Carhuancho. Y esto me hace acordar a uno de los símbolos de una de las universidades del Perú. Si no me equivoco, se llama la Universidad del Centro del Perú, o algo así, que tiene un símbolo parecido a este. Otra cultura, cultura chanca. Sinónimo de chanca, profesor, guerreros. Es una sociedad guerrera. Se ubicó en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. Pregunta de admisión de San Marcos. ¿Dónde se ubicó la cultura chanca? Te preguntaron así directo. Y la respuesta está en la diapositiva de tu profesor. No te olvides porque ahorita vamos a resolver preguntas de admisión. Fue una pregunta de admisión de San Marcos. Siguiente, ¿fue una sociedad guerrera? Claro que sí. Recuerda, sinónimo de chanca, eran bien guerreros, les gustaba la guerra, les gustaba la conquista, la pelea. Profesor, ¿qué era Pacarina? Ah, lugar de origen, acuérdate. ¿Y cuál era el lugar de origen de los chanca? Ellos creían que nacieron de la laguna Choclococha. Profesor, ¿y por qué se llama así? La leyenda cuenta que la laguna Choclococha se llama así porque nació de unos choclos que cayeron ahí.
No, hay todo un mito ahí, que pelearon dos pueblos y que el pueblo que salió perdedor empezó a correr y se le cayeron choclos en una depresión. Y que de esos choclos nació la laguna Choclococha. Por eso se llama así. Fundador mítico. Ellos tienen dos fundadores míticos, Uscovilca y Ancovilca. Profesor, esto no te debes olvidar. Importantísimo. Ellos, los Chanca, se atrevieron a amenazar a tus queridos incas. Los amenazaron, porque los Chanca también querían expandirse. Entonces los incas se querían expandir, los Chanca también. Obviamente, como los dos querían expandirse, ¿qué pasaron? Chocaron, ¿sí o no? Claro que sí. Y ellos se enfrentaron en la batalla de Yaguarpampa. La batalla de Yaguarpampa. Y adivina quién ganó. A ver, ¿quién crees que ganó? Recuerda que la próxima semana vamos a ver incas. ¿Quién crees que ganó? Con eso ya te dije todo. Claro, ¿no? Los chancas al inicio barrieron el piso con los incas. Por eso ya lo vamos a explicar la próxima semana. Barrieron el piso con los incas y eso ocasionó que el inca Huiracocha y el supuesto heredero llamado Uscovilca huyeran. Pero ahí apareció un jovencito llamado Cusi Yupanqui, y Cusi Yupanqui, que más adelante tú lo conocerás como Pachacútec, defendió bueno, en ese caso sería el curacazgo de los incas de la invasión chanca. Y él fue el que finalmente los derrotó. ¿Ya? El que finalmente los derrotó. La batalla está acá abajito, no sé si lo logran ver, pero cuando ya tengan las diapositivas, ahí lo van a ver. Se llama Yaguarpampa. Inclusive, claro, exacto, como dice Esteban, en su gobierno se hizo el Machu Picchu. Algo que yo les digo a los chicos es esto: cuando les hablen de construcciones en el Imperio Inca, casi todo lo hizo Pachacútec. ¿Por qué? Porque luego de la guerra con los chancas, el Cusco quedó totalmente destruido. Por eso, lo que tuvo que hacer Pachacútec fue reconstruir la ciudad. Y para reconstruirla y volverla bonita, empezó a hacer todo eso. Sobre la cultura del frío, sobre los aymaras, les dije que vino una pregunta en UNI. Acá lo tengo en un momento, ahorita les enseño. ¿Ya? Pero no digo que eso siempre va a venir. Vino una vez. Puede ser que se repita, quién sabe. Ya. En los chancas, entonces, recuerden que se enfrentaron a los incas, chancas versus incas, y una de sus ruinas más importantes por su forma circular se llaman las ruinas de, no de Cóndor, es de Sondor con S. Listo, vamos con las últimas culturas. Nos faltan 2 diapositivas y acabamos. Me sorprende que lo he podido hacer en casi una hora. Bueno, ubicación, costa norte. Los Sicán, chicos, escúchenme bien. Los Chimú, ¿dónde empezaron? La Libertad. ¿Dónde empezaron los Sicán? Lambayeque. Profesor, yo vi en un examen que decía cultura Lambayeque y usted nunca me enseñó cultura Lambayeque. No te preocupes, que la cultura Sicán también lo llaman cultura Lambayeque. Entonces, si por ahí estás haciendo un cuadernito de apuntes, puedes poner cultura Sicán o también llamada cultura Lambayeque. ¿Ya? Profesor, ¿y quiénes eran los Sicán? Los Sicán fueron los mejores orfebres del Perú antiguo. Ellos elaboraron lo que tú ves acá a la derecha, el tumi. El tumi. Y lo interesante, chicos, es que si tú ves el tumi de una vista frontal, tú ves que su nariz es casi normal. Pero si tú lo ves en lateral, mira cómo es su nariz. Es como si fuera un ave. Ya, interesante, ¿sí o no? Si yo lo veo de cara a cara, veo que su nariz es como una nariz cualquiera. Pero si yo lo veo bien, de lado, de costado, lo veo, voy a ver que su nariz tiene una forma de ave. ¿Ya? Ahora, ¿el Tumi qué representa, profesor? Representa un dios, el máximo dios de la cultura Sicán. ¿Cómo se llamaba? Nai Lam. Ahorita lo pongo. Acá está la palabrita también. Nai Lam.
Eso era lo que representaba el Tumi, al dios Nailam. Por eso era una pieza tan especial, tan importante. Y por eso la hicieron de metal precioso, porque no era cualquier cosa que estaban representando, era su mismo dios. Los dos centros más importantes fueron Batán Grande y Tucumé. El origen, la leyenda de Nailam. Escucha acá, presta atención. Presta atención. Los Chimú, ¿cómo se llamó su fundador? Takainamo. ¿Cómo se llamó el fundador Los Icán? No fue Takainamo, fue Nailam. Recuerda, son dos cosas diferentes. Dentro de los libros de Quinto Uni San Marcos hay una pregunta que te consultan acerca de dónde se encuentra la leyenda de Nailam. Se encuentra en una de las crónicas de Miguel Cabello de Balboa. Ya no me acuerdo si está en el libro de San Marcos o de Uni, pero en uno de los dos está. Ya. Principales hallazgos. Encontraron dos tumbas principalmente, chicos, dos tumbas. La primera, a ver, ¿cómo le encierro? ¿Cómo le encierro? Pobre que te confundas en el quizzes, te estoy advirtiendo, pobre que te confundas en el quizzes. ¿Sí o no que se parece con Mochica? Mochica se llamaba señor de Zipán. ¿Cómo se llama lo de Sicán? Señor de Sicán, con C. Así que cuando veas en un examen esa palabrita, detente y lee bien. Ojo, lee bien. Una cosa es Sipán con P, eso es Mochica, lo que ya hemos visto hace 2 semanas atrás, y otra cosa es Sicán con C. No te me confundas, no te apresures a la hora de resolver un examen. Lee bien. Por si acaso, he puesto justamente ese pequeño detalle en el quizzes para que muchos caigan, y espero que nadie caiga. Antes de eso, aparte del señor de Sicán, que tú lo tienes acá, descubrieron una tumba de una mujer importante. Profesor, eso no es la primera vez que descubren una tumba femenina, ¿sí o no? Hace varias semanas ya te expliqué varias tumbas de mujeres importantes que descubrieron. Los Sicán no fueron la excepción. También tuvieron mujeres líderes a la cabeza. El empoderamiento de la mujer, exacto. La sacerdotisa de Chornancap, así se llama, la sacerdotisa de Chornancap, descubierta en 2011. Luego, metalurgia, los grandes orfebres del Perú. Profesor, ¿y qué pasó con los Sicán? ¿Cómo desaparecieron? Allá, a los Sicán los comieron los Chimú. Así es, los Chimú absorbieron a Sicán. Por eso los Chimú también destacaron en metalurgia, porque al absorber a Sicán, asimilaron todos los conocimientos que tenía Sicán acerca de la metalurgia. Por eso los Chimú también fabricaron sus propios tumis. Y por último, la cerámica, profesor. En cerámica, ¿qué destaca? Esta palabrita famosa, el huacorrey, que tú lo ves acá a la mano derecha. ¿Ya? Entonces, en resumen, cultura Sicán, llamada cultura Lambayeque. Segundo, descubrieron dos tumbas, señor de Sicán con C y la sacerdotisa de Chornancap. Luego, primer fundador, Nailam. Luego, en metalurgia, el Tumi. Y por último, en cerámica, huacorrey. Bueno, chicos, esto de acá no es tan importante, solo te lo puse como información adicional para que sepas que existieron otras culturas más. O sea, chicos, imagínate en tu cabecita, ¿no? ¿Cuántas culturas existieron? Hasta acá tu profesor está cansado con la garganta porque acaba de hacer 10 culturas aproximadamente. Bueno, 8 creo. 8 culturas y todavía faltan más. ¿Ya? Así que este periodo fue bien rico en culturas. Por eso se llama intermedio, recuerda. Cultura Ixma, costa central. Destacó por el templo de Pachacamat, que tú lo ves a la mano derecha. Letra B, cultura Chiribaya, destacó por su cerámica en zigzag, que tú lo ves ahí abajito. Acá está la cerámica de los Chiribaya. Acá está el templo de Pachacamac, una pirámide con rampa. Luego, cultura Guismanco. Ellos destacaron por su oráculo de Catequil. ¿Quién es Catequil, profesor? El dios relacionado con el elemento rayo. Un elemento que nos ha visitado, pues, la semanita pasada, ¿sí o no? Claro. Nos hizo una visita ahí, una visita inusual después de tiempo. Por último, Tayanes. Se ubicaron en la costa norte. Profesor,
Yo me acuerdo una vez leí los Tallanes, claro que sí, porque los Tallanes van a ser importantes cuando tú veas la conquista, porque en la conquista, durante el segundo viaje de Pizarro, Pizarro, su navegante, ya, su navegante llamado Bartolomé Ruiz, va a encontrarse con los Tallanes, cerca al Ecuador, ahí se van a encontrar los Tallanes con Bartolomé Ruiz. Y cuando se encuentra con Bartolomé Ruiz los Tallanes, ¿sabes qué pasan? Algunos de ellos se lanzan al mar porque están asustados. Otros se quedan ahí temerosos en el barco. ¿Y qué hace Bartolomé Ruiz? Vengan para acá. ¿Y en qué los convirtió? En traductores. Recuerda que muchos de los indígenas que fueron capturados durante la conquista española se convirtieron en traductores. De ahí aparecieron los nombres Felipillo, Martinillo, Francisquillo, todos los sillos que sirvieron como traductores. Y otra importancia de los tallanes es que ahí, en esa cultura, chicos, otra vez, la mujer ocupó una posición importante. Y en esta imagen lo puedes ver. Mira, acá está el conquistador español. Y mira con quién está hablando. No está hablando con el rey, no está hablando con el señor. ¿Con quién está hablando? Con la mujer. Porque las mujeres en esa época ocuparon una posición bien importante. Y no solo eran poderosas, eran bellas también. Esas mujeres se llamaron las capullanas. Ya. Reflexión final, porque ya hemos acabado con las culturas preincas. Profesor, ¿cuál es la reflexión final? Yo sé que muchas veces te habrán dicho que los incas son unos copiones. No, que los incas hicieron lo mismo que sus ancestros, copiaron, copiaron y copiaron. Son poco originales, son poco creativos. Lo que pasa, chicos, es que los incas son una síntesis de todo lo que fue atrás. O sea, cuando veamos incas, te voy a repetir otra vez Guaru Guaru, te voy a repetir otra vez Caballitos de Totora, te voy a repetir otra vez Huachaques, te voy a decir otra vez Ojos de Agua, te voy a decir otra vez, ¿qué más? Control vertical de pisos ecológicos, vamos a ver otra vez deshidratación de alimentos, vamos a ver otra vez quipus, quero, moldes, metalurgia, textilería, tumi, fortalezas, palacios, Capagnán, etc. ¿Por qué? Porque los incas son una síntesis de todo lo que hemos visto hasta este momento. Eso tenlo presente. Ahora sí, acomódate bien, prepárate, refresca tus conocimientos, todo lo que hemos visto hasta ahora, que empezamos con la ronda de preguntas tipo examen de admisión. Bueno, son preguntas de examen de admisión. Empezamos con la 71, 2016-1, pregunta de San Marcos. A ver, ve pensando ahí, ¿cuál podría ser la respuesta? Nos hablan de la decadencia Wari. Chicos, acuérdense lo que hemos visto en todo el curso hasta ahora. Eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo les va a ayudar que se recuerden las primeras clases. Ya, como nos falta tiempo, vamos a ir resolviendo porque tenemos 8 preguntas de examen de admisión que resolver. A ver, la respuesta, como me dice la mayoría, es la D. Ya. Ahora, yo te voy a refutar. ¿Por qué no puede ser la letra A? Ya, acá sí voy a dejar que abran los micros, ¿ya? Por si acaso, si alguien quiere decirlo por micro. Pero a ver, Caral tenía muy bien, exacto. ¿Y Caral qué fue? Caral fue hace tiempo, arcaico superior, ¿sí o no? Por supuesto, no puede ser. ¿Por qué no puede ser la B? ¿Te acuerdas? Horticultura, arcaico inferior, cultivo en huertos, arcaico superior y su agricultura. Claro, la domesticación de plantas es antiguaza, no es de Wari. Construcción de los primeros canales. A ver, refútame la C. A ver, refútame la C.
Canales, profesor, canales. Yo me acuerdo que usted dijo que alguien construyó canales para luchar con la escasez de agua. Ya había antes, los Mochica, muy bien, excelente. Canal La Cumbre, perfecto. Exacto, ¿no? Muy bien. El uso de la moneda. Recuerda que hasta en esa época lo que más existía, recuerda la cultura chincha, era el trueque. Ya, recuerda que hasta ese momento el trueque era predominante. Ya, recuerda eso muy bien. Exacto, la palabra trueque. Listo, chicos, miren, ustedes mismos han hecho perfecto esta pregunta. Sigamos. Todo lo que está de blanquito son preguntas de San Marcos y lo que va a estar más oscurito, como antiguito, va a ser de Uni. Ya a ver, 71, ¿cuál? Otra vez la 71, la misma, pero es del 2016-2, porque recuerda que San Marcos antes daba 2 exámenes. Claro, ¿viste? Te dije, pregunta de admisión San Marcos, cultura chanca, perfecto, está en mi diapositiva, no tienes que por qué dudar, no dudes, tranquilo nomás. Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. Feroces marcamos la E, enano. Ahora sí, vamos con Uni. 2012-2. Uni. A ver, 48, ¿cuál sería la respuesta? Dice, torres de forma cilíndrica, construidas con piedra. Son monumentos que pertenecen a los collas. Profesor, usted me dijo que los collas, ¿a qué pertenecían? Ah, los aymaras. ¿Y los aymaras por qué destacaron? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Avión, muy bien. Chulpas. Y recuerda que las chulpas, profesor, ¿era para vivir? No era para vivir. ¿Era para qué? Para enterrar a tus muertos. ¿Ya? No te olvides eso. ¿Viste? No tengas miedo cuando te dicen examen de admisión. No te aterres. Si tú sabes lo que has estudiado, lo vas a hacer. ¿Ya? Pregunta 49. 2012-2. Vino en el mismo examen. Fue la siguiente pregunta. Te dije que te acuerdes de esta palabrita, ¿sí o no? Orfebrería. ¿Quiénes fueron los mejores orfebres? Te lo dije en varias ocasiones. Los Sicán. ¿Y dónde se ubicaron los Sicán? Costa Norte, claro que sí, chicos. ¿En Lambayeque, sí o no? Claro, cultura Lambayeque, perfecto. Ya vamos. Uni, 2012-1. La civilización andina alcanzó logros excepcionales. Marque lo correcto. Bueno, acá sí está un poquito para que recuerden lo que hemos visto clases pasadas. Enano. Claro, sí o no. Recuerden que cuando encontraron la tumba de Zipán, encontraron ¿qué cosa? Muchos adornos hechos a base de ¿qué? Oro, bronce, tumbaga, ¿ya? Etcétera. Entonces la metalurgia fue algo en los cual los mochica también destacaron. Profesor, ¿por qué, por ejemplo, no puede ser la B? ¿Por qué no puede ser la B? A ver, refútame la B. Huari, perfecto. Huari, Piquillacta. ¿Te acuerdas de Piquillacta, sí o no? En Cusco. Huari, perfecto. Es una ciudad cabeza de región ubicada en Cusco. Esta no puede ser. Profesor, ¿por qué no puede ser la C? Yo en una clase te dije que los mejores textiles del Perú antiguo los hizo ¿quién? Los habrán hecho los Mochica Paracas. Muy bien, estamos bien. Somos en el examen, somos. Ya, no puede ser. ¿Por qué no puede ser la de Chanchán? Chanchán Paracas. A ver, pequeño, ¿dónde está Chanchán? ¿A qué cultura? Chimú. Profesor, ¿por qué no puede ser la A? La A no la hemos visto, chicos, pero por si acaso, Pisac sí pertenece a los incas. La cosa esta es que Pisac no tiene nada que ver con metalurgia. Pisac es agricultura, es andenes de Pisac. O sea, es agricultura, no tiene nada que ver con metalurgia. Ahí estaba el error. ¿Ya? Ahí estaba el error. Pero sí está bien, Pisac pertenece a los incas, pero no tiene nada que ver con metalurgia. Ahí estaba el error. Ya, 61.
Eso vino en el 2010. Los chachapoyas, ¿qué ciudades construyeron? Te dije dos nombres. ¿Cuáles fueron sus dos centros más importantes? ¿Enanito? ¿Enanito será? Claro que sí, no tengas miedo. Enano, enano, muy bien. Enano, Cuelap y Gran Pajatén. Ya, listo. Me parece que esas son todas de Uni. Ahora, no, falta una más. Combinadito, una de San Marcos y otra de Uni. Vamos con la de San Marcos primero. 2017-2. Durante el intermedio tardío, a esto yo te conté al principio, cómo conquistaron los incas a ese Michancamán que no se quería mover de Chanchán. ¿Qué hicieron para que se rinda? ¿Qué le cortaron? Algo importante, porque en la costa no hay eso, no hay eso en la costa, y le cortaron justamente eso. ¿Cuál es la respuesta? Le cortaron el agua. ¿Y cómo le corta el agua? Acueductos, muy bien. Y recuerda que la conquista lo hizo Tupac Yupanqui. Uni 2004, un examen pasadito, antiguito. A ver, ¿cuál es el orden cronológico correcto? ¿Cuál es el orden cronológico correcto? Yo ya la vi. ¿Ya la viste? ¿Ya viste la clave? Dedito. Claro que sí, ¿no? Recuerda que el orden correcto es Chavín, porque primero vimos Chavín, luego que vimos Tiahuanaco y hoy día recién estamos viendo Chimú. Profesor, ¿por qué no puede ser la E? Porque Paracas es después de Chavín. Profesor, ¿por qué no puede ser la A? Porque Chavín es antes de los dos. ¿Por qué no puede ser la B? Porque Paracas es antes de Tiahuanaco y es antes de Chimú. Profesor, ¿por qué no puede ser la C? Lo mismo, Paracas es antes de los dos. Última pregunta, examen de admisión. A ver. Acá tienes al Tumi, ¿sí o no? A tu querido amigo el Tumi. Esta sí es una pregunta más para analizar. Acá está tu Tumi. Luego de observar la figura, ¿cuáles son las características más destacadas? Mira, tienes que analizar clave por clave. A ver, primero te voy a leer qué es lo que tú marcarías. Y luego te voy a preguntar. Bueno, luego te voy a explicar, diré, ¿qué estoy hablando? La C. Ya. Muy bien, chicos. La clave es la C. Profesor, ¿por qué las demás no pueden ser? Es que acá está usando una palabrita que dice realista. Y si tú te das cuenta, acá están representando a un dios, no están representando a un hombre, a un animal, a algo real, ¿sí o no? La B, la bondad y el castigo. ¿Dónde está el castigo? Yo solo veo un dios. El tramado en plata. Recuerda que el tumi está hecho de oro, no de plata. Representaciones de los elementos de la naturaleza. A ver, ¿vemos montañas? ¿Vemos montes? ¿Lagunas? No, yo solo veo un dios. Por eso la respuesta es la C. Iconografía, ¿qué cosa? Acá está la palabrita mágica, fantástica. ¿Y qué utilizaron? El oro. ¿Y fue ceremonial, sí o no? Claro. Recuerda que el tumi fue un cuchillo ceremonial. Ya, listo, ya hemos acabado, chicos. ¿Vieron? A ver, dígame, ¿estuvo facilito o no estuvo facilito? ¿Sí o no? ¿Estuvo fácil o no? Sí, claro, normal, ¿no? Con calma, tranquilos, confiados en lo que sabemos. No ha estado nada difícil. A ver, vamos a dejar esto de escape. Vamos a descartar. A ver, voy a dejar de grabar, ¿ya? Detener la grabación.